Hola, yo soy Tania y este es tu podcast Pulso Científico. Yo soy Brandon y estaremos compartiendo conocimientos científicos de salud, debatimos ideas y aprendemos juntos. Yo soy Steffi y aquí la curiosidad se transforma en conocimiento. Yo soy Javier y este es un podcast del Doctorado en Investigación Multidisciplinaria Salud y la Universidad de Guadalajara. Hoy hablaremos de un tema de gran importancia para la salud pública en México, la enfermedad renal crónica, su importancia y trascendencia. Para entender un poco más de la relevancia de este tema, qué significa para los pacientes y el sistema de salud en México, nos acompaña un invitado muy especial, el doctor Alfonso Cueto Manzano, jefe de la Unidad de Investigación Médica en Enfermedades Renales del Centro Médico Nacional de Occidente. Prepárate para adentrarte en el interesante mundo de la enfermedad renal. Doctor Cueto, buenos días, ¿cómo se encuentra? Muy bien, muchas gracias por la invitación, contento de estar con ustedes. Para adentrarnos un poquito antes del tema a quién es usted, a qué se dedica, cómo es que ha llegado a este punto a la investigación de la enfermedad renal, ¿nos podría apoyar un poquito con su semblanza? Sí, cómo no. Bueno, yo soy Alfonso Cueto Manzano, me gradué de médico cirujano y partero en esta Universidad de Guadalajara el siglo pasado y después me fui a hacer especialidades de medicina interna y nefrología al entonces Instituto Nacional de Nutrición Salvador Subirán. Hice una maestría en ciencias médicas, un doctorado en farmacología y estancia fuera del país. Y bueno, he tenido la fortuna de estar en algunas instituciones, organizaciones de nefrología nacionales o internacionales y de primera mano pues sentir lo que es esta necesidad de lo que es la prevención, el diagnóstico y tratamiento de enfermedad renal en etapas tempranas particularmente. Muy bien, doctor, qué interesante. Y como para poner en contexto a nuestro público, podríamos empezar preguntando qué es la enfermedad crónica, renal crónica. Sí, claro. La enfermedad renal crónica, bueno, tiene una definición como tal. Antes era un problema porque no había una definición así que nos facilitara sobre todo la investigación, pero bueno, desde hace ya más de una década existe una definición y aquella afección de los riñones, de la función y también de la presencia de algunos marcadores de daño renal. Las dos cosas juntas las combinamos y cuando tienen la presencia, su existencia por más de 3 meses se denomina enfermedad renal crónica, o sea, un daño renal que también se expresa con marcadores de daño de la estructura y que tiene consecuencias para la salud de los pacientes. Ok, entonces estamos hablando que para tener como enfermedad renal crónica debemos tener bien marcado una cantidad de tiempo, que serían 3 meses. Así es. Y que cumpla ciertas características de biomarcadores y en cuanto a la función del riñón. Así es. Estrictamente como tal es una disminución de la tasa de filtración glomerular de menos de 60 mililitros por minuto. Muy bien. Por 1.73 metros cuadrados. Y más la presencia o la presencia de un marcador de daño renal, que existen varios, pero el más utilizado habitualmente es la albuminuria, okay, o la proteinuria, o más se requiere o se prefiere que sea la albúmina como un marcador de daño renal y también cardiovascular. Cardiovascular. Yo tengo una pregunta que yo creo que la tienen muchas personas en nuestro público y es, ¿necesariamente el paciente tiene que tener síntomas? No, ese es un punto muy interesante, muy importante lo que dices, porque la enfermedad renal crónica, particularmente en las etapas iniciales, puede ser asintomática completamente y entonces la gente pues no busca ayuda porque no se siente mal, solo hasta las etapas finales, cuando empiezan a aparecer síntomas de la uremia, entonces buscan ayuda, pero ya es muy tarde. No se pueden hacer muchas cosas que se pueden hacer en etapas tempranas, sino solo preparar a los pacientes para iniciar diálisis o trasplante y evitar algunas otras complicaciones. Pero sí, en efecto, la importancia es hacerlo el diagnóstico temprano. Ok. Que se vuelve complicado de repente, ¿no? Había leído algún artículo sobre enfermedad renal crónica que la mayoría de pacientes se captaban en estadios donde inclusive ya necesitaban terapia de sustitución renal con diálisis o hemodiálisis y que era muy raro captarlos en etapas tempranas, más que nada porque el sistema de salud en México no hace mucha prevención de repente para este tipo de situaciones. Claro, así es, eso es lo que pasa y lo vemos también incluso en otros países desarrollados, pero más en los que no tenemos tan bien desarrollado el primer nivel de atención como los mexicanos. Y si no nos hacemos un chequeo anual, por ejemplo,
ejemplo, aunque no tengamos riesgos, pues entonces no nos vamos a dar cuenta que existe o disminución de daño renal o algún marcador de daño renal, aunque no tengamos síntomas. Y eso obligaría a hacer un diagnóstico más profundo, que vamos a decirlo así, en etapas iniciales, la verdad es que el diagnóstico de enfermedad renal inicial es muy sencillo, se hace con técnicas muy sencillas y baratas, pero hay que ir intencionadamente a buscarlo. Claro. O sea, ¿cuál sería la recomendación? Bueno, si ustedes tienen, como médicos generales, por ejemplo, están con un paciente de cualquier tipo, habría que preguntar acerca de la presencia de los posibles factores de riesgo, para enfermedad renal. Esos factores de riesgo, los más frecuentes son diabetes mellitus, hipertensión arterial, obesidad, edad mayor de 60 años y otros muchos más que se pueden revisar con calma en otro sitio. Pero si el paciente presenta alguno de esos factores de riesgo, entonces lo recomendable es ir a buscar específicamente que ese paciente no tenga ya en ese momento enfermedad renal. Claro. Doctor, y si yo soy, por ejemplo, un paciente con diabetes, ¿qué puedo hacer o qué es lo recomendado para acudir? ¿A quién acudo? ¿A qué tipo de médico? ¿O voy a un laboratorio? ¿O cómo puedo explorar si mi función renal es correcta? Y cada cuándo debo hacerlo, una vez al año si soy sano, pero si tengo una enfermedad de riesgo para insuficiencia renal crónica, ¿cuándo está recomendado que yo me haga estudios? Bueno, lo ideal sería sí que lo hiciera un médico de primer contacto, ¿no? Uh-huh. Eso sería lo ideal. Si no es eso posible, bueno, entonces uno puede tomar alguna decisión de hacerse estudios particularmente, pero para la interpretación creo que siempre sí vamos a necesitar a un profesional de la salud uh-huh. que nos guíe, ¿no? El diagnóstico en realidad es sencillo, se necesita una muestra de sangre para determinar creatinina sérica y no solamente quedarnos con creatinina sérica, eso puede no ser, eso no es recomendable, puede no ser exacto. Pero con esa creatinina sérica a través de fórmulas uno puede calcular la tasa de filtración glomerular. Y también se requiere una muestra aislada de orina, no necesita recolección de 24 horas para estos efectos. Una muestra aislada de orina y originalmente o idealmente la primera de la mañana, pero si no es posible, bueno, una muestra aislada, cualquiera muestra puede ser, y ahí se determina la presencia de estos marcadores, ¿no? Idealmente se requiere o se recomienda que sea la excreción urinaria de albúmina ajustada a la excreción de creatinina, lo que llamamos nosotros la relación albúmina sobre creatinina. Y con eso uno puede hacer estas determinaciones. Si no existe en el medio en que se encuentra el paciente la albúmina, bueno, cuantificada en el laboratorio con métodos que llamamos cuantitativos, pues puede ser unas tiras reactivas específicas para albúmina, que esas tienen también la medición inmediata, y si tampoco es posible esto, bueno, puede ser la determinación de proteínas totales en orina, pero es recomendable como en ese orden de preferencia, como mencioné, que sean esos analitos, ¿no? Muy bien. Y con base en todo esto, en nuestro país, en México y en Jalisco, ¿qué tan frecuente es la enfermedad renal crónica? Desafortunadamente es muy frecuente, creo que no es algo de lo que estamos orgullosos, pero ocupamos de los primeros lugares en el mundo en términos de incidencia y de prevalencia de enfermedad renal crónica. Y cuando esto lo decimos, hablamos de enfermedad renal en estadios más avanzados, en lo que se conoce como insuficiencia renal terminal. En esos términos, pues Jalisco, no existe un registro nacional de enfermedad renal, pero Jalisco sí tiene desde hace muchos años, décadas, un registro de diálisis y trasplante, y es el que comparte los datos a otros registros internacionales, como el registro de datos renales de Estados Unidos, que hace luego comparaciones internacionales, y por eso nos damos cuenta que ocupamos de los primeros lugares. Claro. Se estima que en México, en Jalisco, pero en México, como una extrapolación de datos, existen poco más de 1,900 pacientes con alguna forma de reemplazo renal, dígase diálisis o trasplante, por cada 1,000,000 de habitantes. Okay. Entonces estamos hablando de
un porcentaje muy importante. Si lo calculamos eso al número a la población mexicana, pues estamos hablando que existe una Ciudad de México de puros enfermos renales, sí. o 3 Guadalajaras, zona metropolitana de Guadalajara, de solo enfermos renales en el país. Entonces eso nos da una idea muy importante. Ahora, no solamente es importante la enfermedad renal porque es muy frecuente, sí. sino que también es importante porque se asocia con malos resultados. América Latina y particularmente México ocupa el primer lugar de muerte por enfermedad renal en el mundo. Y está en nuestra región, la enfermedad renal es la segunda causa de años de vida ajustados a discapacidad, lo cual nos da una idea del problema. Y luego si vamos al costo del tratamiento de la enfermedad, las cosas se ponen peor, porque tratar a un paciente con diálisis o trasplante es excesivamente caro. En el IMSS, por ejemplo, se lleva alrededor de de 10 a 20% del presupuesto del principal seguro de enfermedades, que en menos del 1% de los pacientes que tienen enfermedad renal en el IMSS o que son atendidos por el IMSS, lo cual da una idea de la magnitud del problema, ¿no? Hemos vivido una transición epidemiológica en las últimas décadas. Yo recuerdo cuando empecé a estudiar medicina que veíamos más como las infecciones glomerulares como la causa principal, y poco a poco me fui empapando en que la obesidad, la diabetes, la hipertensión tomaron ya pues el predominio de este diagnóstico, ¿no? ¿Y qué pasa con los pacientes que están diagnosticados con insuficiencia renal crónica? Como ya lo venía comentando, un paciente que necesita una sustitución es mucho más caro que uno que tiene una etapa temprana. ¿A quién le va mejor en cuestión de mortalidad y a quién le va peor? ¿Es acaso que la prevención aquí tiene un papel importante? Por supuesto, sí, en efecto eso ha pasado a través de los años, justo es lo que ha ocurrido en todo el mundo. Hace más de 20 años, las principales causas de insuficiencia renal pues eran las enfermedades glomerulares, ¿no? Las glomerulopatías crónicas, o la litiasis renal, o la enfermedad poliquística renal del adulto, pero poco a poco se fue cambiando el panorama y hoy día con mucho la principal causa de enfermedad renal, de insuficiencia renal, es la diabetes mellitus, seguida de la hipertensión arterial, y luego pues también juega un papel importante la obesidad y la edad mayor de 60 años. Y bueno, cada región puede tener sus propios factores de riesgo, ¿no? Que a lo mejor en algún lado la litiasis renal es más importante, en algunas poblaciones con ciertas predisposición genética también pueden tener otros factores de riesgo, pero en términos generales ese es el panorama que dices. Y por otro lado, pues definitivamente que le va mejor a quien no tiene la enfermedad, o sea, que se le hace prevención primaria. Claro. Al diabético hipertenso deberíamos de estarle buscando la enfermedad, claro, pero también promoviendo un estilo de vida saludable, que es la mejor forma de contrarrestar la enfermedad renal. Evidentemente, como digo, ha habido ese cambio en las principales causas de enfermedad renal porque el estilo de vida de la gente ha cambiado y la presencia de las enfermedades crónicas no transmisibles se han ido incrementando cada vez más en la población general. La dieta que tenemos hoy día, la falta de ejercicio, los contaminantes ambientales en los alimentos, etcétera, han ido cambiando las cosas y nos ha causado el panorama que tenemos actualmente. Ahora, sí, hoy día, sobre todo hoy día, porque en los últimos años han salido al mercado nuevos medicamentos que sí que previenen el deterioro renal y la morbilidad cardiovascular también. Uh-huh. Entonces, pero hay que detectar a tiempo, tempranamente, para poder utilizar estos fármacos, además de todas las otras cosas que son importantes, no solamente fármacos, sino el tratamiento no farmacológico que hablamos, ¿no? Entonces, hoy día sí existen más herramientas para que esa gente que tiene enfermedad renal temprana no avance o avance lo más lentamente posible hacia las etapas finales de la enfermedad. Si ya el paciente tiene enfermedad renal, bueno, sí, evidentemente hay terapias de reemplazo que de entrada prolongan la vida y tratan de llevar al paciente al restablecimiento de su calidad de vida. La mejor opción definitivamente es el trasplante renal. Siempre que sea posible hay que buscar el trasplante renal, aunque no todos los pacientes desafortunadamente pueden llegar hasta ahí. Hoy día ha habido adelantos también con la diálisis peritoneal y la hemodiálisis que ha mejorado las cosas, la expectativa de los pacientes, pero
Pero bueno, sí, ya el paciente tiene enfermedad renal, hay que buscar sobre todo principalmente el trasplante y si no, el buen tratamiento de las otras terapias de reemplazo renal. Okay. Y antes para complementar mi pregunta, yo quisiera saber, porque creo que es la duda mía y de muchos que nos escuchan, hemos hablado de etapas tempranas, etapas tardías, hemos hablado un poco de la sustitución, del trasplante. ¿Cuántas etapas tiene esta enfermedad? ¿Cuáles son las tempranas? ¿Y cuándo es cuando yo digo ya necesita un trasplante? Aunque claro, hay que buscarlo siempre, pero no es sencillo, claro. No es algún procedimiento fácil. Bueno, en general los nefrólogos clasificamos la enfermedad renal en 5 etapas o 5 estadios. La 1 es la más leve, que no necesita más que el tratamiento, el control de las enfermedades de base, por ejemplo, el estricto control de la diabetes o el estricto control de la presión arterial, del peso, cambios en la dieta, etcétera. Y la 5 es la etapa final que requiere diálisis o trasplante. La decisión en la etapa 5, cuándo empezar, diálisis o trasplante, depende mucho de las características del paciente y lo que el nefrólogo encuentre en un paciente particular. Hay veces que puede requerirse iniciar antes, ¿no? Por ejemplo, si el paciente tiene sobrecarga de líquidos, si tiene edema pulmonar, hay que empezar antes. Pero si no, bueno, esa decisión se toma sobre todo en la etapa 5. En la etapa 1 realmente es la presencia de una función renal, una tasa de filtración glomerular normal, pero ya con la presencia de albuminuria. De daño. La etapa 2 es un poco más disminuida, pero todavía con presencia de albuminuria. De la etapa 3 para abajo ya no se requiere tanto, bueno, sí es importante, pero no se requiere que tenga albuminuria. Ya con la sola disminución de la tasa de filtración glomerular por debajo de 60 mililitros, ya se establece el diagnóstico. Claro que entre más albuminuria tiene un paciente, mayor es el riesgo de progresar, de avanzar la enfermedad o de morirse, principalmente de causa cardiovascular. Ok, muy bien. Si bien había escuchado que pues es una enfermedad que es irreversible como tal, esta parte de la albuminuria como marcador de riesgo era muy importante para los pacientes porque disminuyendo la albuminuria podías retrasar el progreso como tal de la enfermedad, ¿no? Entonces creo que va muy orientado tanto a la cuestión dietética y farmacológica al que podamos disminuir esta albuminuria, ¿no? Porque pues el daño estructural como tal al riñón básicamente ya no es tan reversible, pero disminuyendo la albuminuria podríamos retrasar el progreso de la misma enfermedad, ¿no? No sé si estoy en lo correcto o si me estoy... Sí, así es. El punto de que si la enfermedad renal es reversible o no puede ser discutible. Puede ser reversible, pero en etapas muy iniciales de la enfermedad. Evidentemente, si el paciente ya tiene una etapa 3, una nefropatía que vamos establecida, no esperamos que revierta definitivamente, sino que no avance tan rápido. O a lo mejor que se estabilice en el curso de su enfermedad. Puede ser, dependiendo de la enfermedad, que el paciente permanezca así el resto de su vida. Claro. Y para eso es todos los esfuerzos que tengamos que hacer para mantenerlo ahí, ¿no? Muy bien, excelente, doctor. Y actualmente tenemos a nivel estatal o nacional alguna iniciativa o algún tipo de propuesta para nosotros poder contrarrestar el incremento en la mortalidad y en incidencia y prevalencia de esta enfermedad. Sí, esa es una buena noticia, digamos que, bueno, siempre decimos al tiempo, ¿no? Vamos a ver qué tanto realmente se aplica, porque ya lo hemos vivido antes. Es decir, la idea sería que fuera un programa nacional de salud renal, que por definición todas las instituciones de salud estuvieran implicadas en ello, se hiciera una prevención primaria, pero también secundaria, un diagnóstico temprano y un tratamiento óptimo también adecuado. Pero en todos los pacientes, y eso es un compromiso que requiere la participación pues de todos, pero particularmente de los gobiernos. En esta ocasión, recientemente, el mes pasado, de hecho, se lanzó oficialmente los programas nacionales de atención médica. Eso es un paso muy importante, porque con ellos primero se vieron cuáles eran las enfermedades que comprometían más la salud de los mexicanos y se escogieron alrededor de 8, finalmente hubo 6 programas nacionales de atención médica, PRONAMS se llama, y uno de ellos fue de enfermedad renal crónica y tuvimos la fortuna de coordinarlo, y por eso les digo que si se llega a llevar a cabo efectivamente en el primer nivel de atención va a ser un gran paso,
porque en esto se comprometen todas las instituciones de salud en realizar medidas preventivas primarias, pero también en proporcionar los recursos necesarios para hacer el diagnóstico temprano y también el tratamiento. Okay. Evidentemente eso implica muchas otras cosas, más que solo el deseo o el consejo médico, sí, sino también mucho los fondos, de dónde van a salir y que todo el mundo lo tenga, se distribuya, etcétera. Es un problema grave que tenemos también, pero si se lleva a cabo sería muy adecuado y una magnífica oportunidad para los pacientes renales. Claro. Ahora, eso es por un lado. A nivel internacional, por mucho tiempo también hemos buscado que la OMS reconozca la enfermedad renal como una de las principales patologías de la humanidad. Ya saben ustedes que hoy día se reconoce el cáncer, la enfermedad cardiovascular, la diabetes, sí, las enfermedades pulmonares como principales causas de amenaza de la salud humana, pero se está buscando que sea también incluida a la enfermedad renal. Y hay una propuesta que lanzó Guatemala, que ya fue aprobada por la OMS y que ahora el próximo mes, en mayo, sí, se va a discutir en la Asamblea Mundial de la Salud de la ONU. Sí. Y si esa iniciativa pasa, pues también se pone en la pantalla y en un primer nivel la enfermedad renal crónica, como para que todo esto que estamos hablando se aplique y de manera pues mundial, lo cual sería, creo yo, un grandísimo avance, ¿no? Excelente. Doctor, y ya para concluir, ¿usted qué opina? Ha hablado usted claramente de los programas sociales, de la responsabilidad de los gobiernos, pero ¿qué hay de la responsabilidad de yo misma como paciente? ¿Qué impacto o qué papel tiene mi responsabilidad de cuidar mi función renal en este escenario, una enfermedad crónica? Claro, pues eso es definitivo, ¿no? Si un paciente no está consciente de que el principal actor, el principal responsable y el que va a responder o que va a tener las consecuencias propias del cuidado de su enfermedad es el mismo, ¿no? Claro. Digo, uno puede dar todas las indicaciones posibles, pero claro, si el paciente no las sigue, pues de nada sirve. Pero por eso también es muy importante la educación que se le dé al paciente. Uh-huh. Por eso esas campañas, cuando se habla de prevención, deben de incluir la educación a los pacientes. Claro. Y por eso también el Día Mundial del Riñón, que platicábamos fuera de cámaras hace ratito, es muy importante porque es una magnífica oportunidad para decirle a la gente, al público en general, la importancia de los riñones en su vida, en sus funciones del organismo y la importancia de cuidarlos, más si ya tienes factores de riesgo, si ya tienes una enfermedad como la diabetes o la presión alta, razón de más para cuidarlos, pero si no los tienes, también es un compromiso importante, pero además una oportunidad muy importante porque la mejor manera de luchar contra la enfermedad renal es prevenirla. Claro. Claro. El Día Mundial del Riñón, yo creo que la fecha no la conocemos todos y me gustaría saber si los pacientes tienen, las personas que están preocupadas por su salud, pudieran, consultar alguna página que ustedes tengan a través del IMSS o de alguna asociación. Claro, el Día Mundial del Riñón se instituyó en el 2006, es el segundo jueves de cada marzo. Uh-huh. Obviamente va cambiando la fecha. Pero hoy día hay muchísimas actividades alrededor del mundo que cumplen con esa función de promover, de educar y a veces de detectar la enfermedad renal. Uh-huh. En el caso del Hospital de Especialidades del Centro Médico de Occidente hemos hecho ya 4 eventos, probablemente el próximo año hagamos otro más, y en esa se hace invitación al público en general, no solamente los derechohabientes o no derechohabientes, a participar. Y se hace promoción, se avisa con un buen tiempo con antelación para que la gente acuda y a recibir la información y a detectarse enfermedad renal. Existen otras instituciones en Guadalajara mismo, en México y en todo el mundo, como digo, que hacen ese tipo de actividades con esta finalidad, ¿no? En las páginas oficiales, me imagino. A veces no tenemos una página nosotros como tal, pero hay una página del Día Mundial del Riñón. Está disponible en internet y ahí se van como que anotando todas las actividades que se hacen alrededor del mundo y uno puede ver más o menos en dónde existen. Okay. Pero nosotros cuando menos hacemos difusión de esta información para que la gente acude de esta invitación, ¿no? Muy bien.
Me parece bastante interesante lo que estamos hablando y sobre todo el último punto que comentaba mi compañera Tania al respecto del mismo paciente se tiene que hacer consciente de la enfermedad y esperando que estas propuestas a nivel de la OMS y a nivel nacional de darle más relevancia a la prevención ayuden un poco porque pues las políticas públicas al final de cuentas nos van a apoyar a que el paciente aparte de hacerse consciente tenga acceso a los medicamentos y a la atención nutricional que a veces es lo que de repente pone una barrera para que ellos sigan adecuadamente su tratamiento. No sé si usted quisiera dar un último mensaje a nuestra audiencia antes de pasar a despedirnos. Pues básicamente tener en cuenta que los riñones juegan un papel muy importante en su vida, en su organismo. Claro. Tienen muchas funciones y hay que cuidarlos mucho. La mejor manera de cuidarlos es con un estilo de vida saludable. Y si ya tiene una de las enfermedades que platicamos hace un rato, hay que lograr un control estricto de ello y su equipo médico, sus profesionales de salud que lo tienen son la mejor opción para hacer preguntas y seguir las indicaciones, ¿no? Muy bien, doctor. Muchísimas gracias. Esto fue una nueva cápsula. Esto es Pulso Científico. Muchas gracias, yo fui Javier y nos vemos en el próximo episodio. Gracias, doctor. Muchas gracias. Muchas gracias a todas y todos por escucharnos. Si te gustó, compártelo. Te esperamos en el próximo episodio. Esto fue Pulso Científico.